Bueno, buen día a todos. Buen día a los que están acá. Saludos también a los que extrañamos mucho y nos están viendo por las redes. Y a cualquier persona que nos esté viendo. Bueno, estamos en épocas de celebración de la Navidad. Recién cantábamos canciones y recordábamos lo hermoso de esta fecha. No sabemos exactamente si esta es la fecha del nacimiento efectivo de Jesús, pero es un día que celebramos y conmemoramos ese evento. Un evento histórico, un evento que Dios había decretado desde la eternidad y que había sido profetizado y estaba siendo esperado. La semana pasada Diego nos compartía un poco acerca de el motivo, el porqué de esta Navidad. ¿Por qué Dios se encarnó? ¿Por qué Dios se hizo como uno de nosotros? Y la Navidad no es solamente una fecha para conmemorar o para recordar, sino que es un evento tan importante que exige y demanda de nosotros, de cualquiera de nosotros, una respuesta. Y les voy a pedir que me acompañen a Mateo 2. Vamos a leer un pasaje conocido. Mateo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. La Navidad que vemos en la Biblia provocó respuestas en las personas, respuestas diferentes. Algunas respuestas fueron correctas y otras no. Y otras fueron respuestas que dejaron ver otras cosas dentro de los corazones. Y la idea es que nosotros, a través de este pasaje tan conocido de los famosos y misteriosos magos de Oriente, podamos ver cuáles fueron las respuestas de estas personas frente a la llegada del Rey, del Mesías prometido, y que también reflexionemos nosotros acerca de cuál es mi respuesta a este evento tan importante que marcó la historia. Leemos Mateo 2, desde el versículo 1. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey, Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Varios comentaristas coinciden que si tuviéramos que determinar en unas simples palabras cuál es el énfasis que hace cada evangelio, sabemos que evangelio en realidad hay uno solo, y que tenemos en cada uno de los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan distintos énfasis que nos muestran algo acerca de Jesús. Sabemos que Mateo enfatiza a nuestro Jesús como el Rey. Sabemos que Marcos, por ejemplo, lo enfatiza como siervo, que Lucas como hombre y que Juan como Dios.
Y ese es nuestro Jesús, rey y siervo al mismo tiempo, Dios y hombre al mismo tiempo. Y digo esto para que en la medida en que vayamos leyendo este pasaje de Mateo, tengamos en consideración que la intención del Espíritu Santo a la hora de hablarnos en este pasaje nos va a narrar el nacimiento de Jesús desde una perspectiva particular, que es la llegada del rey mesiánico esperado. En los primeros versículos, que los vuelvo a leer del 1 al 2, dice que después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando. Ya vamos a ver más adelante acerca de los sabios, pero fíjense cuál es la pregunta que marca el comienzo del pasaje y que le da el sentido y el hilo al pasaje. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Y esa es la pregunta que los sabios hicieron. ¿Dónde está el rey de los judíos? Antes de empezar a ver cuáles fueron las distintas respuestas ante esta llegada del rey, vamos a poner un poco en contexto en qué momento estamos. Todos conocemos acerca del nacimiento de Jesús, pero vamos a tratar de contextualizar un poco mejor. ¿Dónde ocurre esta historia que estamos hablando? Bueno, los magos llegan a Jerusalén, pero inmediatamente se traslada a Belén, que es donde estaba Jesús. Y específicamente, Jesús ya no se encontraba en el pesebre, sino que se encontraba en la casa. Eso lo dice ahí en el versículo 2:11, en la primera parte, ¿sí? Que cuando llegan los magos, llegan a una casa. Eso a veces rompe un poco nuestro esquema que estamos acostumbrados a ver en el pesebre. Ponemos los pastores, ponemos también a los magos. Los que conocen a mi esposa sabrán que hicimos nuestro primer pesebre después de casado. Y ella recortó a los magos y no los puso en el pesebre. No está mal que pongamos los magos para recordar todo este gran evento que resumimos en un símbolo, ¿no? Obviamente. Y en cuanto al tiempo en que ocurrió esto, sabemos que Jesús ya había sido circuncidado, que María también habría sido purificada según lo que demandaba la ley para cumplir con la ley. Y también podemos estipular que también Jesús ya había sido presentado en el templo. Recuerden que José y María eran pobres y que ellos presentaron solamente 2 palomitas, y si los magos hubiesen llegado antes de eso, ellos hubieran probablemente tenido mucho más para ofrendar. Y eso nos da la pauta de que seguramente este evento fue posterior, fue después. Así que, en resumen, nos encontramos en que Jesús se encuentra con José y María en una casa y más o menos se estima que tenía unos 2 meses de edad, ¿sí? Puesto en contexto, vamos a ver 3 respuestas distintas de distintas personas en este pasaje a la llegada del rey mesiánico. 3 respuestas diferentes. Y vamos a tratar de también revisar nuestros corazones acerca de cuál es nuestra respuesta, a cuál se parece más de estas 3 respuestas, cuál es la que nosotros deberíamos tener. Y la primera respuesta que vamos a charlar es la respuesta de Herodes. Y es una respuesta de odio y rechazo. Fíjense ahí en el capítulo 2 en el que estamos, en el versículo 3, dice que cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y fíjense en el 7, dice que Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en el que había aparecido la estrella, y los envió a Belén, dice, y enviándolos a Belén dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Nosotros sabemos, por el relato que sigue, cuáles eran las verdaderas intenciones de Herodes. ¿Sí? Herodes hizo una matanza de niños y derramó sangre con tal de eliminar hasta a este rey que él supuestamente dijo que quería saber dónde estaba para poder adorarle. Este Herodes era apodado Herodes el Grande y es uno de varios Herodes que salen en el Nuevo Testamento.
Después Mateo 2:19 nos narra, pocos versículos después, cómo él muere. Y los relatos extrabíblicos nos hablan de una persona que era sumamente ambiciosa, ciega de poder y un celoso y un asesino. Incluso al punto de que había llegado a matar a su propia esposa y a algunos de sus hijos. Era una persona muy enferma de poder, con mucho odio. Y la primera respuesta que él nos muestra acerca de la llegada del rey es que él se turbó en su corazón. Dice que cuando lo oyó, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y por qué se habrá turbado Herodes por el nacimiento de un bebé? ¿Por qué? Porque él sabía, por lo que los magos le decían, que él iba a ser el rey de Israel. ¿Y qué significa entonces eso? Herodes sabía que en un trono no entran dos personas y que si él quería gobernar, este rey era una competencia política directa, era un enemigo. Entonces dice que Herodes se turbó y lo vemos reflejado en todo su comportamiento. ¿Y cómo será que Herodes era una persona realmente mala, que no solo se turba a él, sino que cuando se turba a él, se turba con él todo Jerusalén, dice la palabra? Y es muy probable que Jerusalén estaba turbada no por el nacimiento del niño, sino porque con la llegada de los magos sabían lo capaz que era Herodes de hacer una atrocidad. Y nos encontramos justamente en los pasajes posteriores con eso. Y no solamente vemos en Herodes este odio y esta ofuscación y este rechazo al rey, sino que vemos que él lo esconde detrás de una falsa adoración y de una hipocresía. Pero si nosotros vemos su actitud y queremos tratar de comprender de qué nos sirve a nosotros ver esto en Herodes, podemos pensar inmediatamente cuánto rechazo puede haber hoy del Mesías. La Navidad ya pasó, nosotros sabemos que nuestro Cristo nació, vivió en forma perfecta, murió en la cruz, resucitó y está sentado en el trono. Y sabemos que no todos aceptan la llegada de este rey. Esto que a veces vemos en la sociedad, este rechazo sistemático, intencional de querer eliminar a Cristo de todo, de la sociedad, desde incluso una pseudociencia, desde la farsa, desde la política, vemos que mucha gente intencionalmente, explícitamente, quiere que Cristo no forme más parte de lo que nosotros vivimos en sociedad, ¿o no? Pero no es la única manera en la que nosotros podríamos ver esta reacción de Herodes, porque si no sería muy fácil decir, no, yo creo en Cristo y creo que Jesús realmente nació y Él es el Rey, y decir yo no soy como Herodes. Pero nosotros tenemos que reconocer que en nuestro corazón tampoco quiere compartir el trono con el Rey que llega. Y a veces esto es mucho más sutil, bueno, como también lo fue con Herodes. No se deja ver a simple vista. Pero también vemos en el Mesías una supuesta competencia. Es un tire y afloje. Yo no quiero que este rey nacido sea el rey de mi vida. Sí, prefiero celebrar la Navidad, recordar el nacimiento de Jesús, mi Salvador, pero quiero aceptar ese Jesús simplemente como un Salvador y no como un rey, que significa que ante su llegada yo lo debo honrar como rey y lo debo honrar con obediencia. Muchas veces nuestros corazones van a reaccionar de esa forma y tenemos un llamado de atención, de revisar que no haya algo de Herodes adentro nuestro, que vean Jesús, alguien a quien tenemos que quitar de en medio para poder hacer lo que nosotros queremos hacer y vivir la vida que nosotros queremos vivir. No hace falta ser un asesino odiador para ser o para tener algo de Herodes en nuestro corazón. Pero la respuesta de Herodes no fue la única. Herodes inmediatamente entendió lo que los magos habían venido a buscar, fue directamente a los principales sacerdotes y a los escribas. Y vamos a ver esta segunda respuesta. Si vimos la respuesta de Herodes, la segunda respuesta es la respuesta de los sacerdotes y los escribas. Dice el versículo 4, entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo
y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y cita un pasaje del Antiguo Testamento. Dice, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Y quiénes eran estos principales sacerdotes y escribas? Nosotros sabemos que por la ley de Moisés, ¿cuántos sacerdotes tenía que tener el pueblo de Dios? Un sumo sacerdote. Sabemos que en tiempos de Jesús había varios y que incluso se había vuelto una posición de liderazgo que hasta incluso se podía comprar para poder acceder a eso. Y cuando hablamos de los escribas, sabemos que ellos eran los teólogos o los conocedores o los intérpretes de la época. Había algunos como los fariseos, más conservadores, que eran más legalistas, y teníamos otros como los saduceos, que eran más liberales. Ambos grupos después confrontados por el mismo Jesús por su mala forma de interpretar las Escrituras. Y vemos una respuesta de ellos ante la llegada del rey. Y ustedes capaz, cuando leímos ahora, me dicen, ¿qué respuesta? ¿Qué respuesta tuvieron los escribas? O sea, parece que no hay una respuesta principal. Pero si vemos en contexto, podemos profundizar un poco más y tratar de descifrar también qué había en sus corazones. La llegada de los sabios, ustedes pónganse en el lugar de aquellos sabios de Oriente que venían con el objetivo de encontrar un rey mesiánico y llegan a Israel y dicen, ¿dónde está el rey? Piensen, ¿qué esperaban encontrar ellos? Una celebración donde el rey esté siendo reconocido. Si ellos venían de Oriente a reconocer a este rey, ¿cuánto más su propio pueblo? Tendría que haber estado pendiente, expectante y adorando y buscando a ese rey nacido. Pero ¿qué encontramos en los escribas y en los sacerdotes? Indiferencia. Encontramos en ellos que, es cierto, citan bien Miqueas 5:2, tenían un conocimiento correcto acerca de la profecía, y de paso Mateo, el Espíritu Santo a través de Mateo, cita este pasaje como un pasaje entre tantos en todo el libro de Mateo que respaldan cómo Cristo cumplió con cada una de las profecías y es realmente el Mesías esperado por los judíos en el Antiguo Testamento. Pero más allá de eso, y es un pasaje muy lindo que capaz con más tiempo otro día podríamos profundizar mucho más, lo que vemos al centrarnos en las reacciones de los escribas y de los sacerdotes, lo que vemos en ellos es total indiferencia, ¿sí? Sí, la Biblia dice que el Antiguo Testamento dice que va a nacer en Belén. Ellos no se conmovieron, no sintieron curiosidad de que era probable que este rey había llegado, no buscaron saber si realmente él era el Mesías, simplemente citaron las Escrituras, ¿sí? Y capaz si nos ponemos a comparar la reacción de Herodes con la reacción de los sacerdotes, decimos, bueno, pero estos sacerdotes al fin y al cabo no hicieron nada tan malo. Pero la indiferencia, la apatía, que a veces nosotros, incluso nosotros en el presente, tomamos como algo neutro, bueno, si no hago nada, no es ni bueno ni malo, digamos. Cuando se trata de Cristo y de la llegada del Rey, es algo muy malo. A modo de ilustración, recuerdo en mi adolescencia con un amigo, fuimos a ver un partido de básquet. Un partido de básquet que era, no sé si conocen lo que es el Juego de las Estrellas en Estados Unidos, que es tremendo evento. Bueno, en Argentina se hace una versión similar, una versión Manaos del Juego de las Estrellas. En este juego van los mejores jugadores de cada equipo y vos ves un show, los mejores contra los mejores, los extranjeros contra los locales y ves un montón de cosas. Y nosotros con mi amigo fuimos. Y ni bien terminó el partido, era allá en el Orfeo, en el Estadio Orfeo, nos fuimos al hotel que está ahí a la vueltita, porque sabíamos que los jugadores iban a frenar ahí, iban a dormir ahí. Entonces fuimos con toda la expectativa, cámara digital en mano, a esperar que estos jugadores entraran al hotel. Y empezamos a ver algunos estaban muy lejos, pasaban directo, se nos perdían. Y el padre de otro compañero nuestro
había visto que nosotros estábamos ahí pendientes y nos dijo, chicos, quédense acá, yo les voy a traer a alguien. Entonces, nos dijo que nos iba a traer a alguien muy importante. Él entró al hotel y vino con una persona que con nuestro amigo nos miramos y dijimos... Y bueno, para resumirlo, de ahí en más fue tratar de pilotearla para que nadie se enterara que no sabíamos quién era, de que esta gloria del básquet, que tenía un nombre como de 40, 50 años, la verdad, no sabíamos ni quién era. Y es simplemente a modo de ilustración, pero es un ejemplo de cómo muchas veces la neutralidad cuando se trata de una persona importante es prácticamente un insulto. Imagínense, yo no sé si se dio cuenta o no, pero imagínense si esta persona se da cuenta que nosotros no teníamos idea quién era. Era un insulto a los logros, él había jugado en la selección argentina, había hecho muchas cosas por el deporte y nosotros no teníamos idea. Lo escuchábamos, recibimos algunos consejos de él, nos explicó algunas cosas de básquet, nosotros dijimos qué bueno, y bueno, pasó. Y gracias a Google, después ahí, esa noche misma nos mandamos mensajes, che, ¿viste lo que dice Wikipedia? Y nos dimos cuenta quién era. Pero la idea principal en esta ilustración, que es pava, es superficial, es que veamos que muchas veces esa indiferencia o esa apatía o esa ignorancia que una persona puede tener no es neutra cuando se trata de alguien importante, y cuanto más de la persona más importante que pudo haber pisado nuestro planeta, el Rey Jesús, y cuanto más de aquellos que pertenecían al liderazgo del pueblo que estaba esperando a este Mesías. Así que esa es la respuesta de los sacerdotes y de los escribas. Y la pregunta es si 2000 años después nosotros también no corremos el mismo riesgo de ellos, de ser personas sumamente apáticas e indiferentes frente a la realeza de nuestro Señor Jesús. Que como decimos, celebramos la Navidad, pero cuando se trata de ver a Cristo como nuestro Rey que llega, simplemente no nos importa. El agravante es aún peor, nosotros tenemos la revelación completa acerca de la vida perfecta y la obra y la crucifixión de ese Mesías. Tenemos la revelación completa de Dios en la palabra, en el Nuevo Testamento, y aún así somos indiferentes. Tenemos en la palabra todo acerca de quién era Cristo, de cómo me puedo acercar a Él, de cómo debo acercarme a Él para que Él interceda delante del Padre por mí. Y muchas veces no conocemos acerca de este Jesús, lo que conocemos no nos importa, a veces lo conocemos y lo que conocemos no nos lleva a tener una adoración adecuada. Y es cierto, siempre habrá mucho más de Cristo por conocer. Nadie podría decir, bueno, yo ya sí lo conozco todo, soy un buen cristiano. Es cierto, siempre hay mucho más de Cristo por conocer y mucho por profundizar. Pero el punto es, ¿tenemos esta actitud indiferente frente a todo lo que falta por conocer de Cristo? ¿Somos como esos escribas que fueron completamente indiferentes? Y si vemos el relato de los evangelios en forma completa, encontramos en cuál es el desenlace de esta indiferencia. ¿Qué pasa con los líderes del pueblo de Israel? ¿Qué hacen con Jesús? Ellos logran lo que Herodes no pudo hacer, ellos lo matan. Fíjense que esta semilla de indiferencia y apatía fue creciendo en un rechazo sistemático, deliberado, de rechazar al Cristo incluso frente a las evidencias más grandes que mostraban que Él era el Hijo de Dios. Nosotros damos gloria a Dios porque cada evento de estos estuvo dentro de su soberanía y de su providencia, y que gracias a esto Cristo logró la salvación para nosotros. Aún en el momento más oscuro de esta apatía que creció hasta el punto de la crucifixión, nosotros podemos dar gloria a Dios de que eso fue lo que nos trajo la salvación. Pero nos centremos en eso. ¿Será que muchas veces nuestra indiferencia hacia la palabra de Dios, hacia conocer a Cristo, no será un desprecio encubierto? El no hacer nada por conocer más a este Rey que vino a salvarnos, ¿no será que nosotros no le estamos dando la honra que Él se merece y esto es un insulto? Podemos reflexionar y también pensar no solo si tenemos algo de Herodes en nuestro corazón, sino también si tenemos algo de escribas y sacerdotes de esa época, de una respuesta apática. Pero
gracias a Dios, esta no fue la única respuesta junto con la de Herodes, no fueron las únicas respuestas, sino que vemos por fin la respuesta de los magos. Así que fíjense ahí en Mateo 2, el versículo 1, vamos a ver un poco cómo es la respuesta correcta, la respuesta que el Señor espera de nosotros hacia la llegada del Rey Mesiánico. Dice que después de nacer Jesús, vuelvo a leer el 1, ya sé que lo leímos varias veces, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y lo hemos venido a adorar. Todo lo que podemos saber sobre estos sabios está en el pasaje que acabamos de leer. El otro evangelio que narra el nacimiento de Jesús, que es Lucas, no dice nada acerca de estos sabios. Así que esta es la información que sabemos. Por la tradición y la fiesta y el 6 de enero que se celebra, algunos han dicho que eran 3, que se llamaban Melchor, Gaspar, Baltasar, que traen regalitos, que vienen con camello, que hay que dejarle pastito. Bueno, la Biblia no nos dice nada acerca de eso. No sabemos ni cuántos eran. Yo sé que, al menos a mí cuando leo el pasaje, siempre me voy imaginando 3. La cultura nos ha marcado, no sabemos cuántos eran. No sabemos bien exactamente de dónde venían, más allá de saber que eran del Oriente, y cómo habían llegado hasta ahí. Lo que sí podemos llegar a conocer es una mención que tenemos en la palabra acerca de sabios de Oriente, que está en Daniel. Si ustedes recuerdan la historia de Daniel, cuando Nabucodonosor le pide a él interpretar el sueño, hubo unos sabios, magos sabios, que no habían podido interpretar el sueño de él, y que cuando Daniel incluso lo logra por la gracia de Dios, lo constituyen incluso un jefe, un superior entre estos magos y sabios. Esa es la referencia que tenemos. También podemos saber por otros escritos extra bíblicos y documentación que eran personas importantes del lugar donde venían, vinculadas a la religión también y a la política. Sabemos que probablemente por eso se los llama Reyes Magos. Vieron que en la Biblia no dice nada acerca de reyes, ¿sí? Nosotros sabemos que eran magos o sabios, las posibles traducciones, pero eran personas importantes, con autoridad. También sabemos que se dedicaban a la interpretación de sueños, a la magia, como decíamos, tenían conocimientos acerca de ciencia, ¿sí? Y surge la pregunta de cómo llegaron hasta ahí. Y es probable que conocieran acerca del Dios de Israel, que hayan sido personas impactadas, influenciadas incluso por el testimonio del mismo Daniel en Babilonia, y el testimonio histórico haya llegado a ellos al punto de que, si bien probablemente no conocían todo acerca del Dios de Israel, eran personas temerosas de Dios, ¿sí? Gentiles temerosos de Dios. Y cuando vemos la llegada de estos sabios, podemos decir, ¿y a qué vinieron los sabios? Y ellos lo dicen explícitamente: hemos visto la estrella y hemos venido a adorar. Esta estrella que se nos narra también sigue siendo un misterio, porque no conocemos bien específicamente qué se trata. Sabemos que la gloria de Dios en un montón de pasajes, y que incluso la llegada del Mesías muchas veces se relaciona con la luz, pero no sabemos mucho más acerca de esta estrella. Y si queremos centrarnos en entender cuál es la respuesta correcta que los sabios dieron de adoración, debemos preguntarnos cómo fue la adoración, cómo fue específicamente la adoración de estos magos, y cómo nosotros podríamos tener esa actitud de decir: sabemos que Jesús es el Mesías y queremos adorarle. Dice desde el versículo 9: después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños de que no volvieran a Herodes, se fueron a su tierra por otro camino. Y quería resaltar dos cosas acerca de la adoración de estos sabios, de estos magos de Oriente.
La primera es cómo vemos que surge la adoración en ellos, cómo es el orden de la adoración, que es una adoración que surge de adentro del corazón y que se expresa hacia afuera de distintas formas. Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con la adoración como un fin en sí mismo para estos magos. Jesús era suficiente en ese momento para que ellos demostraran toda esta adoración y sean dignos de esta adoración. Así que veamos cómo es el orden primero, cómo es el orden de esta oración, cómo surge la oración en ellos. Nosotros sabemos que en la Biblia se ve un patrón que podemos verlo en un montón de versículos, donde entendemos que del corazón sale nuestra conducta, nuestras palabras. Podríamos hablar, por ejemplo, del Salmo 1 y ese árbol plantado a orillas del río que da fruto. Sabemos que Jesús, por ejemplo, habló a los discípulos de que tenían que estar unidos a Él como una vid para que pudieran dar fruto, que por los frutos íbamos a conocer los corazones. Sabemos incluso que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Sabemos también que Jesús le dijo a los fariseos que del corazón salen los malos deseos que se transforman en pecados visibles, en pecados exteriores. Tenemos un patrón que nos muestra que lo que nosotros hacemos empieza en lo que hay dentro de nuestros corazones. ¿Y qué encontramos en los corazones de los sabios cuando nos ponemos a ver este pasaje? Lo primero es evidente desde la llegada de ellos. Ellos tenían ganas de conocer a Jesús. Tenían una curiosidad de saber dónde estaba Jesús. Querían verlo. Y lo segundo que vemos de sus corazones se evidencian cuando ellos ven que la estrella queda donde estaba el niño. Y es donde en el versículo 2:10 dice que cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Fíjense esa redundancia. Tuvieron un gozo inexplicable. Yo me imagino, habían venido desde lejos a buscar y a querer conocer a ese Cristo. Sus corazones eran movidos hacia eso y cuando lo vieron estallaron de alegría. Y es importante saber que acá empieza toda nuestra adoración. Si nosotros queremos tomar el ejemplo de estos sabios y adorar a Cristo correctamente, no se va a tratar de que encontremos técnicas de adoración, formas externas. Podemos tomar distintas formas externas para adorar, pero lo importante y lo que nosotros tenemos que exponer delante de Dios para poder ser verdaderos adoradores es lo que pasa en nuestro corazón. Y eso es lo que tiene que ser transformado para que nosotros seamos verdaderos adoradores. Y ese corazón se va a expresar de distintas maneras. Y vamos a ver 3 expresiones que tuvieron los magos externas de adoración a Dios. La primera tiene que ver, hay 2 que son las más conocidas, la tercera capaz muchas veces la pasamos por alto. La primera tiene que ver con su actitud de reverencia. Dice que cuando ellos llegaron, el versículo 2:11, dice que postrándose le adoraron. Ellos tuvieron una forma externa que expresó lo que había en sus corazones. Como les decía recién, nosotros podemos tener muchas expresiones físicas de adoración. Algunos pueden cantar, pueden alabar, pueden aplaudir, otros pueden arrodillarse, depende del contexto, depende de dónde estamos. Hay muchas respuestas que podemos tener que responden a un corazón que quiere adorar a Dios por lo que Él es, que quiere adorar a Cristo como el Mesías. Lo importante es que sea nacida del corazón, y eso es lo que siempre tenemos que buscar. La segunda actitud que ellos tomaron, también es muy conocida, y se la contamos mucho a los niños, es que ellos abrieron sus tesoros y le dieron regalos a Jesús. Sabemos que esos regalos eran oro, incienso y mirra. No tenemos certeza bien de por qué. MacArthur en su comentario dice que hay cierta simbología, o podría haber, no lo podemos decir con certeza, cierta simbología detrás de cada regalo. El oro está muy asociado con la realeza, el incienso con la deidad, a los dioses, y la mirra con la humanidad, con los hombres. No lo sabemos con certeza, podemos simplemente comentarlo, digamos. Pero sabemos que ellos presentaron regalos de lo que tenían a este Mesías. Y esto también está bueno que nosotros lo tengamos presente. ¿Cuál es el motivo por lo que nosotros muchas veces, cuáles son los motivos, cuál es el motivo por el cual nosotros ofrendamos? Es cierto
que nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, que el diezmo ya no es un mandamiento. Sabemos por 2 Corintios 9 que tenemos que dar con alegría, según lo que decidimos en nuestros corazones, lo sabemos. Pero muchas veces entendemos la ofrenda como, claro, yo estoy ofrendando porque la iglesia se necesita sostén pastoral, se necesita sostener los ministerios, se necesita ayudar a los que pasan necesidad, todas cosas que son bíblicas y son importantes. Pero también podemos perder de vista que nuestras ofrendas son una forma de adoración. Recién cantábamos y nosotros también ofrendamos en el momento de la alabanza, porque nosotros queremos expresar ese dar como una forma de adoración. Entonces vimos que este corazón de los sabios se expresó de gozo, en reverencia, en ofrendas, pero hay una tercera conducta que nos da un entendimiento completo, más completo, y es la obediencia de los magos. Fíjense, en el versículo 12 dice que, habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron por su tierra por otro camino. Es muy importante entender esta obediencia, porque si nosotros entendiéramos la adoración simplemente como los dos primeros, podríamos pensar que la adoración se trata solamente de momentos específicos en los que nosotros tenemos muestras así de reverencia o ofrendamos, y no considerar que toda nuestra vida es una forma de adorar a Dios. Si ellos hubiesen presentado estos regalos reverenciando al rey, pero luego Dios les decía que hagan algo y ellos hacían lo contrario, ¿qué demostraba qué mostraba eso de ellos? Que su adoración no era completa, era hipócrita, no era íntegra. Pero nosotros vemos que ellos responden con obediencia. Y piensen lo difícil que fue obedecer para ellos. Ellos habían venido a ver al rey. Ellos pensaban encontrar una celebración, pensaban que iban a honrarlo, que iban a conocerle. Y Dios les dijo, váyanse y no vayan por el mismo camino y no vuelvan con Herodes. Yo no sé si ellos entendían realmente lo que estaba pasando, pero obedecieron a Dios igual. Hace unos domingos vimos los motivos lícitos y bíblicos para desobediencia a la autoridad, y acá tenemos también uno. Dios les había dicho específicamente que no vuelvan con Herodes, y ellos obedecieron, y obedecieron en forma completa. Y entender que es cierto que la adoración puede ser de a momentos, por ejemplo, eventos especiales. Nosotros adoramos congregacionalmente y está bien que eso sea un evento especial. No es lo mismo adorar solo en mi casa que adorar en congregación, como la Biblia manda que lo hagamos como cuerpo de Cristo. Pero son los hechos concretos y cotidianos los que marcan que mi corazón realmente adora a Dios. Si yo veo que soy una persona que se emociona cuando adoro a Dios y que tengo expresiones de lo que yo creo que es adoración, pero que tengo pecados en mi vida, que siendo conscientes que el Señor me manda que eso no lo tengo que hacer, ni siquiera lucho por cambiarlos, no necesito un escáner de corazón para saber que mi adoración no es genuina, lo tengo que saber. Yo no estoy adorando a Dios realmente. Mi obediencia va a marcar que mi adoración es verdadera y completa. Entonces vimos como primer punto que estos magos tenían un corazón lleno de adoración que se expresó de distintas formas. Y lo último que vamos a ver de estos magos es que tenían una visión de la adoración como un fin en sí mismo y que Jesús era suficiente. Esto lo vemos literalmente en ellos. Si alguien se hubiese cruzado con los magos y le hubiese preguntado ¿a dónde están yendo?, él le hubiese dicho, estoy yendo a adorar. El fin de lo que ellos hacían era la adoración. ¿Por qué aclarar esto? Porque nosotros también podemos pensar a veces en la adoración no como un fin, yo adoro porque adoro, o hago lo que hago para adorar, sino como un medio. Por ejemplo, yo podría usar mi adoración para sentirme mejor yo. Yo he hecho eso a veces, he malinterpretado y de chico me pasaba mucho. Yo pensaba que la adoración era un tiempo donde yo tenía que sentir cosas lindas y que la adoración era algo para que yo me sintiera mejor. Y la adoración es un fin en sí mismo. Que el hecho de que adorar sea tan grandioso, que cause mucha emoción en nosotros, eso es otra cosa, pero la adoración es un fin en sí mismo.
Y si hablamos, por ejemplo, de la obediencia, de la adoración, también podemos correr el riesgo de no hacerlo como un fin en sí mismo, obedecer porque tengo que obedecer y ofrendar porque tengo que ofrendar, sino como un medio para obtener algo. Piensen si los magos le hubiesen dado estos regalos a cambio de que después este rey les diera algo a ellos o los posicionara en otro lugar. Piensen si le hubiesen dicho a Dios, bueno, yo te voy a obedecer, pero acordate que vinimos hasta acá a adorar. O sea, nos están mandando, pero reconoce que... Y usarla para, digamos, haciendo suposiciones, y usar la adoración como un medio para obtener algo. Pero no es lo que vemos en ellos. En ellos vemos que adoraron como un fin. Y nosotros tenemos que expresar eso de la misma manera. No cantamos para sentirnos mejores, ni ofrendamos, ni obedecemos para recibir bendiciones o para que Dios nos devuelva, sino por el hecho de que Jesús es Rey. Eso es suficiente. Es increíble, ellos simplemente sabían que ese bebé era el Rey mesiánico, el Rey prometido. Hay un montón de cosas que ellos no sabían, pero eso era suficiente para que ese Rey sea digno de toda su adoración. Me hace recordar también, yo sé que va a parecer que nada que ver, pero en el momento en que Jesús está siendo crucificado, él, a un lado de él, tiene a un delincuente que lo reconoce como rey. ¿Y qué estaba viendo él? Él estaba viendo a un condenado a morir. ¿Qué tenía de rey? Una persona que estaba muriendo en una cruz condenada por el pueblo, y él reconoce que ese es el rey. Y esa es la actitud que tiene, la realeza de Jesús, que nos narran los evangelios, que nos muestran que Él es el Rey, que fue rechazado y que murió por nosotros. Tiene que ser suficiente para que yo le adore con mi corazón, que me llene de gozo, que lo exprese en ofrendas, que lo exprese con distintas actitudes, que lo exprese en obediencia. El hecho de que Jesús era quien era fue suficiente para que ellos le dieran lo que Él merecía. Y tenemos que revisar nuestros corazones para saber si esta es nuestra actitud de adoración, si esta es nuestra respuesta a la Navidad, si nuestra Navidad no es solamente una celebración, sino más bien algo que se celebra dando una respuesta digna de lo que significa. En los magos encontramos algo que Jesús después iba a llamar adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? En Juan 4. Así que, para terminar y haciendo un repaso, vimos que Herodes rechazó a Dios de una forma con mucho odio, hipócrita, queriéndolo sacárselo del medio porque significaba una amenaza para su trono. También vimos que los líderes religiosos de Israel fueron totalmente indiferentes y no le importó, por más de que conocían que el Mesías tenía que venir, que ese Mesías tenía que ser adorado y merecía la adoración, y que ese rechazo fue en aumento, y esa indiferencia, esa apatía fue en aumento hasta un rechazo que significó crucificarle. Y sabemos que estos sabios adoraron a Jesús porque el hecho de que Jesús sea rey era suficiente, y expresaron esa oración de distintas formas. La reacción que cada persona tenga frente al Rey Jesús determinará algo que no es solamente terrenal, es algo que tiene un impacto sobre la eternidad. Si nosotros no reconocemos a Jesús como Rey en esta primera venida, nosotros no vamos a compartir en su segunda venida, en su regreso, nuestro reconocimiento a su realeza. Los que reconocemos acá que ese Rey es el Rey que merece toda nuestra adoración y nuestra obediencia, vamos a poder adorarle y tener muchísimas muestras de adoración por el resto de nuestra eternidad, no solamente acá de distintas formas, sino para siempre, porque ese Rey vuelve y vuelve a buscarnos. Entonces, esa es la pregunta: ¿cómo es nuestra respuesta a la Navidad? ¿Como la de Herodes, como la de los escribas, como la de los sabios? Que el Señor nos ayude a adorarlo como Él se merece, ¿sí? Vamos a orar para terminar. Cada uno puede orar en donde se encuentra. Nosotros vamos a orar acá y vamos a agradecerle al Señor porque pudimos reconocerle como nuestro Rey, o reflexionar si no lo hemos hecho. El Señor